La Copa del Mundo de 2026 debía convertirse en uno de los mayores éxitos económicos en la historia del deporte. Con 48 equipos, 104 partidos y 3 países anfitriones, el torneo fue presentado como una oportunidad histórica para transformar a Norteamérica en el centro del fútbol mundial durante semanas. Para Estados Unidos, la promesa era todavía mayor. 11 ciudades esperaban recibir una enorme ola de visitantes internacionales, hoteles llenos, restaurantes abarrotados y miles de millones de dólares en gasto turístico. Sin embargo, las primeras señales no están respaldando esa narrativa. Las reservas hoteleras en varias ciudades sede están por debajo de lo proyectado. Algunos bloques de habitaciones reservados por FIFA fueron liberados nuevamente al mercado. Al mismo tiempo, los precios de las entradas, los costos de viaje y la fricción migratoria están complicando el panorama para muchos aficionados internacionales. Eso no significa que el fútbol haya perdido popularidad. Tampoco significa que el torneo esté fracasando en lo deportivo. El problema parece ser más específico y desde una perspectiva económica más preocupante. La gran pregunta no es si el Mundial 2026 se jugará con éxito. La verdadera pregunta es otra: si la enorme bonanza económica prometida antes del torneo realmente va a materializarse. Para entender por qué las señales actuales generan tanta preocupación, primero hay que entender el tamaño de la promesa que se vendió antes del torneo. La Copa del Mundo de 2026 nunca fue presentada solamente como un evento deportivo. Para los gobiernos locales, el sector hotelero y miles de negocios vinculados al turismo, el torneo representaba algo mucho más grande. Se hablaba de una enorme inyección económica, capaz de generar miles de empleos, aumentar el consumo y elevar la actividad comercial en ciudades de todo Estados Unidos. Las proyecciones eran ambiciosas. Distintos estudios estimaban decenas de miles de millones de dólares en producción económica total, junto con miles de millones en contribución al PIB y aproximadamente 185,000 empleos relacionados directa o indirectamente con el evento. Esas cifras ayudaron a construir una narrativa muy poderosa, la idea de que el Mundial no solo traería atención global, sino también beneficios económicos casi garantizados. Pero ahí está el primer problema de fondo. Los megaeventos no generan dinero automáticamente solo porque atraen cámaras y titulares. El impacto económico depende de algo mucho más básico: movimiento real de personas y gasto real en el terreno. Los aficionados tienen que viajar, reservar hoteles, comprar entradas, comer en restaurantes, usar transporte local y permanecer suficientes días para activar toda esa cadena económica. Si una parte importante de ese flujo se debilita, la ecuación cambia rápidamente. Ese punto es clave porque muchas proyecciones asumen niveles altos de ocupación, consumo y movilidad. Cuando esos supuestos no se cumplen, la diferencia entre lo proyectado y lo real empieza a ampliarse. Y la primera señal medible de esa diferencia apareció en un lugar muy fácil de monitorear: los hoteles. Los hoteles suelen ofrecer una de las primeras señales reales sobre si un megaevento está cumpliendo o no las expectativas económicas. A diferencia del marketing, los anuncios o el entusiasmo en redes sociales, las reservas muestran comportamiento real del mercado. Al final, los hoteles no reaccionan al hype, reaccionan a la demanda confirmada, y ahí comenzaron a aparecer señales incómodas. Según datos de la American Hotel and Lodging Association, cerca de un 80% de los encuestados indicó que las reservas relacionadas con el Mundial estaban avanzando por debajo de sus previsiones iniciales. Este dato necesita contexto, porque no significa que el 80% de los hoteles esté vacío. Lo que significa es que el ritmo de reservas es más débil de lo que el sector había proyectado cuando diseñó sus planes de ingresos. La diferencia parece sutil, pero es enorme. Durante un verano normal, los hoteles ajustan precios según la demanda habitual. Durante una Copa del Mundo, el modelo cambia completamente.
Muchos hoteles elevan tarifas, exigen estadías mínimas de varios días y retienen parte del inventario esperando huéspedes de mayor valor como patrocinadores, medios de comunicación o turistas internacionales dispuestos a pagar más. Ese modelo solo funciona si la demanda premium realmente llega. Cuando esa demanda se retrasa, llega en menor volumen o no aparece en absoluto, la estrategia empieza a jugar en contra del propio hotel. Las habitaciones siguen disponibles, pero ahora queda menos tiempo para venderlas. Peor aún, algunos clientes que habrían reservado antes ya cambiaron de destino o simplemente cancelaron la idea del viaje. Esto ayuda a explicar por qué varios mercados están mostrando debilidad. No todas las ciudades están igual. Lugares como Miami, Atlanta o incluso Nueva York siguen teniendo una base sólida de turismo y demanda estructural. Pero en otros mercados como Boston, Seattle o San Francisco, el impulso adicional generado por el Mundial parece más débil de lo esperado. Ese matiz importa mucho. La historia no es que el Mundial eliminó la demanda. La historia es que expuso lo frágiles que eran ciertas previsiones. Muchos operadores hoteleros construyeron sus estrategias sobre la expectativa de una avalancha de visitantes dispuestos a pagar precios premium. En varios mercados esa avalancha todavía no se está viendo con claridad. Y mientras el sector hotelero intentaba entender esa discrepancia, las cámaras comenzaron a mostrar otro problema que sería todavía más visible para el público. Después de las reservas hoteleras, la siguiente señal de alerta apareció en un lugar mucho más visible para el público: los estadios. Aquí es importante hacer una distinción que suele perderse en los titulares. Vender entradas no significa automáticamente llenar asientos. Es perfectamente posible que un torneo reporte millones de boletos vendidos y al mismo tiempo muestre secciones con filas vacías durante ciertos partidos. Ambas cosas pueden ser ciertas porque la venta es solo una parte del proceso. La experiencia real depende de quién compró la entrada, si esa persona finalmente asiste y en qué zonas del estadio se concentra el público. Ese detalle importa más de lo que parece. En televisión, la percepción visual tiene un peso enorme. Un estadio puede reportar cifras sólidas de asistencia, pero si las cámaras captan bloques vacíos en zonas visibles, la sensación para el espectador cambia. La atmósfera se percibe menos intensa, menos vibrante y menos parecida a la imagen tradicional de una Copa del Mundo. La pregunta entonces deja de ser cuántas entradas se vendieron y pasa a ser otra: cuántas terminaron realmente en manos de aficionados que pudieron asistir. Aquí entran varios factores. Algunos boletos terminan en reventa a precios demasiado altos. Otros quedan en manos de compradores corporativos que no siempre ocupan todos los asientos. También existen casos de aficionados que compran con anticipación, pero luego cancelan por costos de viaje o problemas logísticos. Todo esto genera un problema de percepción que afecta mucho más que la imagen televisiva. La atmósfera dentro del estadio forma parte del producto comercial. Los patrocinadores pagan por exposición asociada a energía, emoción y participación masiva. Los aficionados pagan por vivir una experiencia colectiva. Cuando esa energía se debilita, el valor percibido también cambia. FIFA todavía puede argumentar que la demanda general sigue siendo fuerte, y en parte tiene razón. Pero eso no elimina otra realidad: el precio de acceso comenzó a filtrar qué tipo de público podía estar físicamente presente en los partidos. A medida que avanzaba el torneo, empezó a quedar más claro que el problema no era únicamente la venta de entradas, sino el costo total de asistir en persona. El precio del boleto fue uno de los factores más visibles. Reportes señalaron entradas iniciales alrededor de $140, mientras que los asientos premium y los partidos más atractivos alcanzaban cifras mucho más altas. Para ciertos segmentos del mercado, especialmente clientes corporativos o turistas de alto poder adquisitivo, esos precios siguen siendo asumibles. Para muchos aficionados tradicionales, la situación es distinta.
Y aquí aparece un punto que suele subestimarse. El boleto rara vez representa el costo principal del viaje. Para un aficionado internacional, la entrada es solo una parte de una cadena de gastos mucho mayor. A eso hay que sumar vuelos, alojamiento, transporte local, alimentación y varios días fuera del trabajo. Cuando todos esos costos suben al mismo tiempo, incluso personas interesadas en asistir empiezan a recalcular. El problema no surge porque la gente haya dejado de amar el fútbol. Surge cuando el costo total supera el umbral que el consumidor considera razonable. Ese cambio de comportamiento es importante porque modifica quién puede participar en la experiencia en vivo. Un evento que históricamente reunía una mezcla diversa de aficionados comienza a inclinarse hacia un público más limitado económicamente. Eso afecta no solo la accesibilidad, sino también la atmósfera dentro del estadio. Un aficionado que ahorró durante años para vivir una Copa del Mundo aporta algo que no puede medirse solo en ingresos, energía, ruido, identidad y cultura futbolística. Cuando parte de ese público queda fuera por razones económicas, el producto sigue vendiéndose, pero no necesariamente se siente igual. También conviene considerar el otro lado del argumento. Los precios altos pueden maximizar ingresos por asiento y beneficiar a FIFA a corto plazo. Desde una lógica puramente financiera, vender menos asientos a precios más altos puede seguir siendo rentable. Pero esa estrategia abre otra pregunta más incómoda incluso para quienes podían pagar. ¿Qué tan fácil era realmente entrar a Estados Unidos? Incluso para los aficionados que todavía estaban dispuestos a pagar entradas caras, hoteles costosos y vuelos largos, persistía otra barrera que afectó directamente la demanda internacional, la dificultad de viajar a Estados Unidos. Este punto es especialmente importante porque el modelo económico de una Copa del Mundo depende del movimiento global. El torneo no genera impacto económico solo porque millones lo vean por televisión. El verdadero impulso local ocurre cuando aficionados cruzan fronteras, reservan hoteles, comen en restaurantes, usan transporte y permanecen varios días en las ciudades sede. En 2026, ese movimiento comenzó a enfrentar más fricción de la esperada. Para algunos aficionados internacionales, el proceso incluía incertidumbre migratoria, tiempos largos para citas de visa, costos elevados de vuelos y preocupación sobre posibles cambios en políticas de entrada. Ninguno de estos factores por sí solo necesariamente cancela un viaje. El problema aparece cuando varios riesgos se acumulan al mismo tiempo. Ese efecto acumulativo es lo que realmente importa. Imaginemos el proceso desde la perspectiva de un aficionado promedio. Primero evalúa el precio de la entrada, luego revisa vuelos internacionales que en temporadas de alta demanda suelen dispararse. Después compara hoteles que también aumentaron tarifas anticipando el torneo. Finalmente aparece la incertidumbre sobre documentación, tiempos consulares o requisitos migratorios. En ese punto la decisión ya no gira solo en torno al fútbol. Empieza a convertirse en una evaluación de riesgo económico. Eso ayuda a entender por qué esta situación no debe interpretarse como una caída del interés por el Mundial 2026. La demanda emocional sigue existiendo. Millones de personas siguen queriendo vivir el torneo. El problema es que querer asistir y poder asistir son dos cosas muy distintas. Esa diferencia cambia por completo el análisis. No estamos viendo necesariamente un colapso de demanda en sentido tradicional. Lo que estamos viendo es una fricción creciente en el acceso. Cuantas más barreras se suman, más personas abandonan el viaje, incluso si mantienen intacto su interés por el evento. Y cuando un torneo global empieza a perder parte de su accesibilidad internacional, el problema deja de ser únicamente económico. También empieza a afectar la percepción general del evento, especialmente cuando factores políticos comienzan a entrar en escena. Hasta este punto, la mayoría de los problemas podían analizarse desde una perspectiva económica, reservas hoteleras, precios, demanda y costos de viaje. Sin embargo, a medida que avanzó el torneo,
apareció otro factor mucho más difícil de cuantificar, pero igualmente relevante para la experiencia general, el entorno político y social alrededor del evento. La Copa del Mundo suele venderse como un espacio donde rivalidades nacionales se transforman temporalmente en competencia deportiva. Esa narrativa tiene valor comercial porque proyecta una imagen de unidad global. Los patrocinadores compran visibilidad dentro de ese contexto y las ciudades anfitrionas venden la idea de una celebración internacional abierta a todos. En Estados Unidos esa imagen enfrentó ciertas tensiones. Algunas selecciones llegaron cargando no solo expectativas deportivas, sino también contextos geopolíticos complejos. Delegaciones de ciertos países enfrentaron mayor escrutinio migratorio, mientras que algunas aficiones llegaron con preocupaciones relacionadas con seguridad, protestas o posibles confrontaciones ideológicas. Además, ciertos partidos generaron discusiones alrededor de temas culturales y sociales que ya eran sensibles fuera del fútbol. Esto no significa que todos los estadios se convirtieran en espacios conflictivos. Ese sería un diagnóstico exagerado, pero sí significa que para parte del público internacional, el ambiente dejó de percibirse como completamente neutral. Y eso importa porque la experiencia en vivo no depende solo de la calidad del partido. También depende de cómo se siente el entorno antes, durante y después del encuentro. Para un aficionado que invierte miles de dólares en un viaje, la percepción de comodidad y seguridad influye tanto como el espectáculo deportivo. Si el entorno parece demasiado tenso, impredecible o politizado, algunos pueden optar por seguir el torneo desde casa en lugar de viajar. Desde la perspectiva del negocio, eso tiene implicaciones claras. La atmósfera forma parte del producto. Cuando esa atmósfera se vuelve más frágil o más incierta, también se vuelve más difícil sostener la narrativa de un evento global perfectamente accesible. Aún así, dentro del campo, la historia estaba siendo bastante distinta. Aunque gran parte de la conversación alrededor del torneo comenzó a enfocarse en hoteles, precios y logística, sería un error ignorar lo que estaba ocurriendo dentro del campo. Desde una perspectiva puramente deportiva, la Copa del Mundo seguía entregando exactamente lo que millones de aficionados esperaban. El ejemplo más claro fue el debut de Estados Unidos. La selección estadounidense abrió su participación con una victoria convincente de 4-1 frente a Paraguay. El equipo mostró intensidad, velocidad y una propuesta ofensiva sólida que generó entusiasmo entre los aficionados locales. La actuación de sus figuras reforzó la sensación de que al menos futbolísticamente el país anfitrión estaba respondiendo al momento. Ese contraste es precisamente lo que hace tan particular esta historia. Dentro del estadio, el producto deportivo seguía siendo fuerte. Había goles, emoción, momentos memorables y una narrativa competitiva capaz de sostener el interés global. El fútbol en términos de espectáculo no parecía estar en crisis. Fuera del estadio la historia era mucho menos ordenada. Los problemas de accesibilidad, las dudas sobre el impacto económico real y la presión sobre el sector turístico seguían presentes. Esto obliga a separar dos conversaciones que muchas veces se mezclan erróneamente. Una cosa es el éxito deportivo del torneo. Otra muy distinta es el éxito del modelo económico construido alrededor del evento. Ambas pueden moverse en direcciones diferentes al mismo tiempo. Un mundial puede ofrecer partidos excelentes, grandes audiencias televisivas y momentos deportivos inolvidables, mientras parte de la promesa comercial, vendida a hoteles, restaurantes y negocios locales, se queda corta frente a la realidad. Eso nos lleva a la pregunta final y más importante de todo este análisis. Cuando hablamos de colapso, ¿de qué colapso estamos hablando exactamente? Llegados a este punto, conviene aclarar algo fundamental: usar la palabra colapso. Para describir lo que ocurre alrededor del mundial requiere precisión. Si no definimos bien el término el análisis, corre el riesgo de volverse más dramático que útil. Aquí colapso no significa que el torneo
esté vacío, que nadie quiera ver fútbol o que la Copa del Mundo haya fracasado por completo. Eso no es lo que muestran los datos. Los partidos continúan las transmisiones, siguen atrayendo audiencias masivas y FIFA probablemente seguirá generando ingresos muy elevados. Desde esa perspectiva, hablar del colapso total del evento sería una exageración difícil de sostener. Entonces, ¿qué es lo que realmente se está debilitando? Lo que parece estar colapsando no es el torneo en sí, sino la certeza alrededor del boom económico que fue prometido antes del inicio. Durante años, gobiernos locales, hoteles, restaurantes y operadores turísticos planificaron bajo una premisa muy concreta, que el Mundial generaría una ola extraordinaria de gasto y consumo por encima de un verano normal. Esa certeza es la que hoy está bajo presión. La pregunta central ya no es si algunos partidos logran llenar estadios o si FIFA vende millones de entradas. La pregunta más relevante es si el patrón de gasto real está alcanzando el nivel necesario para justificar las expectativas previas. Hay 3 señales que vale la pena observar en las próximas semanas. La primera son las tarifas hoteleras cerca de la fecha de cada partido. Si los precios empiezan a caer de forma agresiva pocos días antes del encuentro, podría indicar que todavía existe inventario sin vender y que la demanda es más débil de lo esperado. La segunda es el mercado de reventa. No basta con saber cuántas entradas fueron vendidas inicialmente. También importa si esas entradas terminan en manos de aficionados que realmente asisten y generan ambiente dentro del estadio. La tercera señal es la llegada de visitantes internacionales. El turismo en Estados Unidos era una pieza esencial del modelo económico del torneo. Sin ese flujo de gasto externo, gran parte del efecto multiplicador pierde fuerza. Ese es el punto clave de todo este análisis. El Mundial 2026 puede seguir siendo un éxito deportivo y mediático. Pero si el gasto real en las ciudades se queda por debajo de lo prometido, entonces el verdadero colapso no será del fútbol. Será del pronóstico económico que vendieron al principio. Al final, este análisis no sugiere que la Copa del Mundo de 2026 esté fracasando como espectáculo deportivo. El fútbol sigue atrayendo audiencias masivas, los partidos continúan generando emoción y el interés global alrededor del torneo sigue siendo enorme. Lo que está siendo cuestionado es algo diferente. La gran promesa económica detrás del Mundial 2026 dependía de una combinación muy específica: visitantes internacionales en grandes volúmenes, alta ocupación hotelera y un gasto turístico superior al de una temporada normal. Esa ecuación hoy parece menos sólida de lo que muchos esperaban. Quizá el verdadero problema nunca fue la falta de aficionados. Tal vez el problema sea que la experiencia en vivo se volvió demasiado cara y demasiado compleja para el público que debía sostener ese boom económico. Ahora la pregunta queda abierta. Si en los próximos días ves caer tarifas hoteleras justo antes de los partidos, ¿lo interpretarías como una corrección normal del mercado o como una señal clara de demanda débil?